Pasemos a la Black and White House. La Black and White House es un proyecto que se llama así, la Casa Blanca y Negro, que responde a llevar una casa solar hecha en España, en Madrid y alrededores, hasta Washington para el concurso del Solar Decathlon 2009, en el que se potencia el que se gane la máxima energía posible durante 15 días usando la casa por los alumnos, 30 alumnos. El Team Spain hizo la Black and White House y yo era el director de ese Team Spain. Le pusimos Team Spain por razones obvias, porque ahí se entendía mucho mejor. Y bueno, hicimos la casa que sin duda la casa solar pues que más atracción trajo en aquel momento, salían los periódicos como la más puntera, y la razón de todo ello era que era muy sencilla y muy efectiva. Vamos a la idea que teníamos, hacer una casa que siga el sol, pero que no se mueva. Esto es un poco absurdo, pero vamos a lograrlo. Todos los inventos salen de cosas como imposibles, o como que no se han hecho antes, evidentemente, si no, no serían inventos, y de perseguirlas hasta lograrlas. Vamos a ver lo que hemos hecho aquí. Aquí lo que hemos hecho es, y lo explica el dibujo, hemos puesto la cubierta al revés. Claro, y no es un error, es la intención de todo lo que planteamos. La cubierta ahora no es para protegerse de la lluvia, que también, o del frío, que también, sobre todo de la lluvia, sino que es para coger el sol, y por lo tanto queremos orientarnos con el sol. En aquel momento yo tuve, los alumnos y yo hicimos, bajo mi dirección, hicieron este dibujo tan interesante, que es que íbamos siguiendo al sol, como los barcos de la conquista de América, digamos, por la misma ruta, solo que en avión, bueno, en este caso fue en barco el edificio, nosotros íbamos en avión, y estudiamos el plano de Madrid y resulta que tenía una calle así como en un ángulo de 15-20 grados respecto al norte-sur, esto está norte-sur, y la de Washington tenía algo parecido, pero en el sentido opuesto, pero también unos 15 grados. Entonces en Washington aquí está la Casa Blanca, ahí está el Capitolio, y la calle Pensilvania, que es un trazado masónico, digamos, de acuerdo a las estrellas y esas cosas. Resulta que en la calle Pensilvania se pone el sol encima de la Casa Blanca el día más corto del año, el día más largo del año, y se ve desde la Casa Blanca, a través de la calle Pensilvania. Y a nosotros nos pasa, descubrimos entonces algo parecido. Se pone el sol el día más corto del año, de ahí el ángulo distinto, y se ve desde la llamada Plaza de la Puerta del Sol, y de ahí después descubriremos el porqué. Y hasta, digamos, cogería la línea de la calle Mayor y la calle Alcalá. Bien, vamos a hacer una casa, pues, que sigue al sol, Madrid a Washington, y que tiene una cubierta al revés y unas paredes que se mueven. O sea, se va a mover la cubierta y las paredes, pero la casa va a estar firmemente atada o anclada a su sitio. El primer paso para ese proceso, y gracias a que la universidad pues, en aquel momento era el tercer ejemplo que presentaba en el 2005 la Magic Box, en el 2007 de la Casa Solar y en el 2009 el Black and White House, pues nosotros tuvimos la suerte de tener un buen presupuesto y pudimos hacer la casa anclada sobre 3 plataformas de camión. De tal manera que llevamos no 3 camiones, ninguna cabeza, sino solo 3 plataformas en barco bien ancladas, y allí, de aquí a Ámsterdam la llevamos con 3 cabezas y allí la volvieron a coger con otras 3 cabezas, pero digamos los motores se quedaron en España. Y entonces nosotros conseguíamos, aquí estamos despidiendo el Bernabéu de antes, todos los alumnos, con nuestra corbata naranja del Solar Decathlon, y había que no solo anclar la casa al camión, sino que después anclar los 3 camiones entre sí. Y eso requería de un proceso más complejo de lo que parecía. Realmente se trataba de casa con cuello de cisne y plataforma que sobresale. La casa es de 8x8 y la plataforma tiene unos 12 metros, el cuello de cisne es donde se ponen las ruedas del camión por debajo, y ahí había las instalaciones, y aquí pondríamos una terraza y tendríamos la cubierta que gira para todos los lados, pero es una invención de la que hablaremos ahora, y los paneles solares que a su vez giran casi para todos los lados. Y eso realmente es muy atractivo, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver que aquí hay 3 camiones, pero no se notan,
porque hemos hecho un despiece de tal manera que con velcro se pega la losa del centro de la junta para que no se vea, con lo cual la sensación es de una casa perfectamente unitaria. Entonces, la primera invención era el sistema de cimentación autonivelante para edificaciones transportables. Resulta que el Mall de Washington es un lugar pues, ajardinado, ¿no? con césped, y si llueve pues se asienta de manera variable. Y además la edificación o las 3 módulos de casa en el terreno. Además teníamos que juntar las 3 casas, eso llevaba que la cimentación tuviera ruedas también, y por lo tanto había, además de los pilares, o dentro de los pilares, unos gatos que permitían acomodarse y lograr la horizontalidad a pesar de que el terreno fuera variable o variase, porque podía llover y desmanejar la casa. Para que eso no ocurriera, se inventó este sistema. Pues mi compañero Edgar Lombana lo hizo, que era ingeniero y estaba en el equipo. Y resultó muy interesante. Cuando fuimos a Washington, lo primero que hace uno, o quiere hacer, es subirse al monumento a Washington, que tiene sus 150 metros, y que desde ahí, aunque hay un ascensor y subes por él, pues hay una ventanita muy pequeñita, porque como siempre es un mirador muy pequeño. Pero aunque sea pequeño el mirador, la vista es inmensa, ya imagináis toda la ciudad. Y ahí se ve el Mall de Washington, es decir, el monumento está en línea con ese mall o con ese gran parque, le llaman mall porque lo utilizan para todo, ¿no? Y ahí está el Capitolio, la Casa Blanca a la izquierda, pero muy cerca, y aquí vemos todas las casas del Solar Decathlon haciendo el concurso antes de esos 15 días. La Black and White House la tenemos de color naranja con un círculo. Fijaros, claro, hay que hacerlo en más detalle, la casa solar es la única que está dispuesta a 45 grados respecto al terreno, está mirando a esa esquina que es por donde viene la gente. Mientras que todas las otras casas tienen norte-sur, 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 todas están orientadas pensando en que la cubierta coja el sol. A nosotros no nos preocupa coger la cubierta al sol, porque la vamos a coger en todo momento, porque la cubierta va a girar. La cubierta, no la casa. Bien, ahí tenemos otra invención, que es la cubierta solar basculante. Os he enumerado en un folleto las invenciones, por si queréis cogerlas, y ahí la tenéis, ¿vale? Cubierta solar basculante autoorientable. Con domótica, afortunadamente con los ayudos de ingenieros, pues de esta Universidad Politécnica, pues hicimos una cubierta que es como una cubierta normal, pero puesta al revés, y apoyada sobre un punto que vamos a llamar rótula filosofal. Esa rótula filosofal, esa rótula que coge la luz del cielo, la mete por la rótula, bueno, por el cable que hay al lado, y la lleva dentro de la energía y le da vida a la casa. Y a su vez esa casa que tiene el aspecto negro de la cubierta, blanca por debajo, negro por los paneles, blanco por las carpinterías, la casa blanca y negra, pues es una casa que nos resuelve, por así decir, la conexión cielo-tierra, y nos habla de esa situación que tiene Washington, que es una ciudad diseñada con las estrellas, de ahí la famosa calle Pensilvania que coge una de las direcciones, el Mall la otra, con los 3 astros, Arturo, Régulo y Spica, y eso trasladado sobre el suelo, que son la calle Pensilvania, el monumento a Washington con la Casa Blanca y el Capitolio. Y aquí en esa calle o el mall es el gran jardín que lo hace. Bien, pues ¿cómo va a ser esa cubierta? Vamos a ver ahora esa imagen. Me pongo aquí para que lo veamos en imagen. Este es un libro que hice después con las 3 casas solares, que se llama Un sol, 2 mundos, 3 casas, el Solar Decathlon de la Universidad Politécnica de Madrid en Washington. Bien, entonces nosotros hemos hecho una cubierta que puede ser cuadrada o rectangular. En principio, si es cuadrada, le sacamos más partido. Y esa cubierta, que va a ser esto, ahora imaginemos que es un panel solar tradicional. ¿Qué hace un panel solar tradicional? Hace así y hace así. Y hace 2 giros. Pero en este giro barre el espacio. En este, pues lo coge para arriba o para abajo, o sea, se queda en el mismo sitio, pero en este barre el espacio. Eso no nos gustaba para una casa. ¿Cómo le vas a poner una cubierta que al girarla se va al jardín? No. Entonces inventamos, y que es un invento, una cubierta que se apoya en un punto.
Y en ese punto ya no hay ningún eje o hay infinitos ejes. Ahora se inclina así y mira la salida del sol, ahora se inclina así y mira al sur, ahora se inclina así y mira cuando se está poniendo, ahora al oeste, por la noche se pone horizontal y al día siguiente vuelve. O sea que es una cubierta que tiene un punto de apoyo y de carga y 4 cables en los extremos para moverla, simplemente en la posición que desee. Y como esto es domótico, pues funciona solo. Bien, ahí tenemos la casa y si os fijáis bien en la imagen, y si no os lo digo yo, en los extremos de la parte delantera de la cubierta hay 2 hilitos o 2 hilos de bramante finísimos. Bien, pues un hilo de estos lo bajas así con la mano, con ese esfuerzo que estoy haciendo yo, y mueves la cubierta. Eso es una magia que uno no puede entender. Eso pesa 5 toneladas, o 3 o 2, me da igual, ahora no sé. Pero como está equilibrado y tiene 2,5 a cada lado, pues al final tú no estás moviendo nada, estás haciendo un esfuerzo mínimo. Por otra parte, como la cubierta tiene forma de triángulo invertido, cuando viene el viento, en vez de levantarla, la pega contra la casa. O sea que es todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados. No es una cubierta que se la va a llevar el viento al revés, nos la va a asegurar en su posición. Claro, esta cubierta se ha hecho en 3 tramos, porque son 1, 2, 1, 2, 1, 2, los pilares de las 3 partes y por tanto está apedazada en sus 3 tramos. Bueno, pues eso son, vamos, apedazada, atornillada, ¿vale? Es decir, que ya hubo que hacer mucho trabajo para eso. Por ejemplo, los camiones laterales o los módulos laterales, la cubierta sobresale, entonces tenía un doblez que la tenías que doblar. La central no tenía ese problema. Por delante y por detrás del camión, como había jardín y terraza, o sea, la terraza de la plataforma, pues no había que hacer nada. La rótula era, pues aparentemente muy complejo, pero es una rótula normal y corriente, con sus diversas capas para que no roce. Los paneles solares pues se colocaban y quedaba perfectamente opaca. Y ahora por debajo se vestía con una lona, digamos, para que fuera blanca. Y después había una subcubierta que era de Porexpan con un acabado de aluminio para que quedara bonita, ¿vale? Y para que cogiera el frío, evitara el frío. El agua de la cubierta se echa por la propia cubierta en una de las esquinas, o sea que no da problemas. Y después había domótica, donde evidentemente pues teníamos todos los circuitos y los 2 motores que están por aquí, debajo del camión. Aquí están los 2 motores. 2 motores, insisto, de 18 vatios, o sea, que de una bombilla de lo más mínimo, porque es muy fácil mover una cosa que está equilibrada dentro de su mínimo desequilibrio. Podríamos girar hasta 25 o 30 grados. Bueno, aquí tenemos a una ministra que ahora, entonces era famosa, pero ahora más, se llama Corredor, y aquí tenemos a todos los alumnos. Yo soy aquí, me he permitido quitarme el casco para salir guapo en la foto, qué cara tengo, y aquí el ingeniero Edgar Lombana. Y todos los alumnos recién graduados o de posgrado o alumnos de fin de carrera que trabajaron para hacer la casa. Y aquí, aunque no se vea, hay un cable. O sea, un cable es que no se ve. Bueno, el que antes habíamos visto era un hilo y esto pues tiene 3, 4 milímetros de diámetro. Esa casa tiene la ventaja de que se puede, y la vendíamos así, es la casa que se vende, que se financia la hipoteca. O sea, tú primero construyes la casa con su cubierta y ahora vas construyendo la casa por módulos. Puedes hacer el módulo abajo entero o por partes, según vas dando electricidad a la red, vas recuperando dinero y vas acabando la casa. Incluso puedes hacer más plantas, esa cubierta te la puedes llevar pues, a una segunda planta, ¿vale? O una tercera, o sea, todo ya depende. O incluso puedes ampliar la casa hacia los lados, no tienes por qué coger la cubierta toda la casa. Además, la cubierta puede valer también fuera de la casa, es decir, en una gasolinera, en un jardín, etc. Y así es como planteamos todo el desarrollo posible a nivel arquitectónico de esa cubierta solar. Hay que decir una cosa muy importante que viene a cuento. Y es que hoy día hay todo tipo de paneles solares. Los hay que cogen en las nubes, los hay que cogen, yo qué sé, el norte, la luz del norte y tal. Bueno, todo eso son, entre comillas, y perdónenme la industria, son patrañas. Porque cuando uno va a la playa a tomar el sol, se pone mirando al sol.
Y es evidente que donde más coge sol es mirando al sol. Por lo tanto, cualquier sistema de cerramiento de fachadas o de cubierta que siga el sol va a coger más sol y hace falta menos paneles. Lo que pasa es que a la industria le interesa abaratar los paneles y llenarte el jardín o el campo de paneles, porque ganan con los paneles, no con que tú ahorres en paneles. Pero en cambio, entendido esto, se puede, digamos, maximizar la captación solar en una casa, como es el caso que hicimos nosotros, con una ventaja increíble. Y en aquel momento se nos encargaron 250 viviendas en Murcia para hacer eso. Vino el de Murcia corriendo a la exposición que estábamos en Madrid de la vivienda y, oye, tal, las vamos a hacer tal. ¿Por qué? Porque la casa no está mirando al sol, está mirando al jardín que tienes, a la entrada que te gusta, a las vistas de las montañas del fondo o a la piscina, como tú quieras. La casa, el diseño de la casa no depende, no tiene por qué ser cuadrada, evidentemente, no depende de la orientación de la cubierta es independiente. Es más, puede estar en un parking en el lateral, en una especie de cubierta de aparcamiento. Pasemos a la siguiente. Bueno, pues esta es la patente correspondiente, cubierta solar de un edificio que se caracteriza por ser una cubierta 1, diseñada con forma cuadrada, rectangular o poligonal, que es capaz de balancearse por su baricentro o punto central de equilibrio gracias a los esfuerzos aplicados en un mínimo de 3 o más puntos, pongo 3 por si acaso, pero lo lógico son 4, claramente distanciados entre sí y entre su punto central de apoyo, logrando evitar salirse de su perímetro en posición horizontal. ¿Vale? Entonces, lo siento por los ingenieros que tenía entonces, alumnos, que, claro, estaban desesperados. ¿Cómo va a ser una casa con cables? ¿Cómo va a ser una casa con paneles solares si los paneles solares ya están inventados hace tiempo y tal? Pues es otra cosa. Y otra cosa requiere de su invención y de su promoción. Y, insisto, esto está vigente. Es más, lo llevamos a lo que llamábamos electrolinera y, de hecho, registramos la palabra marca electrolinera. Esa palabra no es pública, es para uso de lo que nosotros queramos. E incluso presentamos una con un coche ahí que supuestamente se cargaba con esa electrolinera de estar acabada porque falta poner los paneles. Y nos fuimos a ver a Foster y le dijimos, oye, tú tienes unos paneles, unas casitas, unas gasolineras muy bonitas, nosotros no te vamos a cambiar nada, simplemente déjame que ponga una rótula, ponga 4 cables que no vas a ver y déjame que sigan al sol. Y entonces desarrollamos todo esto. Y Foster, como es un arquitecto muy famoso y no quiere ver un cable en su vida, pues bueno, lo quiere o pone mucho, según el tipo de edificio que está haciendo. Pero el caso es que nos dijo que no. Y Repsol, en cambio, que era muy listo, pues se pasó de listo y registró la marca nuevamente, electrolinera. Esto no vale, tal, aunque no lo hagamos, no vale. Bueno, tuvimos que ir lo tuvimos que denunciar y llegamos hasta Estrasburgo. O sea, nos dieron la razón en España y en Europa. Y Repsol no puede utilizar la palabra electrolinera y nosotros estamos pendientes de ver cómo desarrollamos, si alguien con ganas quiere desarrollar esto de una vez. Porque, insisto, la filosofía del vendedor de paneles no es voy a vender menos con tu sistema, sino voy a vender más, digamos, engañando con el mío. Engañando es un decir, interpretando que puedo poner más. El otro invento es fantástico y sencillísimo. Y tampoco se ha desarrollado porque nos hace falta... Bueno, ¿por qué esas 250 viviendas no se hicieron? Porque hubo un tal Zapatero, creo recordar, que no se levantó ante una bandera cuando pasaba a Estados Unidos en una marcha de estas militar. Y entonces todo se hundió. Se hundió que nosotros habíamos preparado en la casa Black and White 2 paredes esculpidas en la ciudad de Washington y la ciudad de Madrid, como habéis visto antes, en el interior de la vivienda, y pensábamos sentar al Black con el White dentro de la Casa Blanca, cuando estaba el anterior presidente de Estados Unidos. Evidentemente, el Black dijo que no quería ver al White y entonces no hubo esa reunión.
Y además se hundió todo lo de los paneles. El gobierno, que en algún momento éramos los españoles y los americanos los más punteros de energía solar, pues a la vuelta, o más o menos el año siguiente, dijo que Nanay, que los huertos solares, que ya no pagaba lo que iba a pagar a electricidad y tal, y se hundió todo el mundo con préstamos internacionales, que ahora están saliendo las denuncias ya a los finales de los juicios, y España le toca pagar un montón. Bueno, a nosotros nos pilló justo en el momento de empezar a hacer la vivienda, y el promotor dijo que no hacía ninguna y se acabó. Pero eso sigue posible. Si hacemos la casa, ¿qué más energía va a captar con la forma que usted quiera? Pero había otro invento más, que es el de los paneles solares móviles, que son estos de aquí. Hay unos paneles en las esquinas del edificio, de tal manera que uno gira el panel y aunque esté fijo, pues está mirando al este, pero después va a mirar al sur, y después, si giras más, va a mirar al oeste. O sea que le vamos a sacar el triple de partido a un panel solar sujeto en un edificio. ¿Gracias a qué? A un invento que es el que vamos a ver ahora. Evidentemente había paneles fijos, en este caso estos más grandes, que eran paneles híbridos, es decir, que por detrás había tubos de agua, calentaba, digamos, el agua de la calefacción, etc. Y esos paneles, tanto unos como otros, tenían separación entre las células fotovoltaicas, de manera que pasaba el sol y permite iluminar la casa suficientemente o permite calentar los paneles híbridos de agua caliente. Bueno, pues eso se responde a una patente que vamos a hablar ahora enseguida, pero antes también hicimos o desarrollamos la patente de los muebles orbitales o ovoidales, o orbitales porque a mí me gusta decir, ¿qué es una silla? Pues una silla es una órbita en el espacio que coge tu cuerpo, te coge la espalda, y en medio, flash, un asiento, que es una plataforma que por la gravedad tú la vas a aprovechar. Eso para mí es una silla, la síntesis de la silla. ¿Vale? Evidentemente, como esto se cae, pues hay que ponerle una curvatura inferior con un círculo y tal, pero bueno, esa silla que aparentemente es incómoda es comodísima, porque te coge la espalda que da gusto. Y además puedes poner los pies aquí, que también es agradable, un poco más elevado que el suelo, o en el suelo, evidentemente. Bien, y ahí veis el panel girado. Este panel se cierra aquí parece muy pequeño, pero es el efecto de la foto, y digamos, aquí hay una puerta que si quiere se abre, hay otras puertas sin paneles. Entonces, ese panel, ¿cuál es el invento que tiene? Pues el invento que tiene es tan sencillo como el que vamos a ver ahora, en esa patente invención. Sistemas solares móviles para edificación. Pues tan sencillo como que los paneles no hay que ponerlos fijos en las cubiertas o en las paredes de un edificio, sino hay que ponerlos con una rótula, con un eje de giro, en las aristas del edificio, ya sean horizontales o verticales, ya sean con paredes, digamos, cúbicas o con paredes o el piñón de la cubierta. Es decir, la cubierta norte puede estar todo el día orientada al sur y bajar al norte por la noche. O sea, estamos hablando de captar el doble de electricidad por poner una bisagra. O sea, no es un disparate económico. Hombre, evidentemente, aquí te van a vender los paneles al norte y los paneles al sur, pero los paneles al norte están ahí durmiendo, van a coger un 10% comparado con lo otro. O sea, que estos inventos son muy potenciables, muy utilizables. Llevamos la casa de Madrid a Washington, de Washington a Madrid, en la Plaza Colón, que ahí tenéis la bandera, la volvimos a presentar, y ahí tenemos la mecedora orbital. La mecedora orbital responde a los muebles de la silla anterior. Fijaos en una cosa, esta silla, si yo trazo una recta entre la esquina y la esquina, esa recta no pasa por el centro, sino que se curva. Es decir, cuando yo cojo una elipse plana y la doblo, la veo, se va de la línea recta del plano y adquiere una curvatura. Esa curvatura, inmediatamente yo diseño la silla como invento, pero inmediatamente digo, uy, eso me salen muchos muebles, porque con esa curvatura yo hago ahora mismo una tumbona, que es la más comodísima, le meto otra, le meto un asiento, que es regulable, puede subir y bajar, y bueno, así como la silla no la quieren ver, la tumbona se tumba todo Dios ahí, en América y en España, todos con el niño, con el mayor para leer, el abuelo, todo el mundo se mete en la tumbona, porque le parece un relajo, ¿no? Y lo es. Pero bueno, en cualquier caso está en la misma serie de invención. Porque la invención de los muebles es mobiliario de anillos ovoidales y alabeados, o más o menos parecido, ovoidales y ondulados.
claro, no ha habido ningún mueble así. Pues lo puedo meter ahora un montón. Por ejemplo, la silla, la tumbona, un taburete, he hecho un sofá y he hecho una butaca, o sea que todos los que quieras. Y son totalmente originales. Nadie se le había ocurrido hacer ese doble curvatura en el metal o en el material. Bien, ¿cuál es la conclusión de ese apartado? The Blackwell House fue calificada por la prensa de Washington como la más puntera de todas, y desde luego así lo parecía. Daros cuenta que ninguna captaba más que nosotros, pues sin moverse desplegaba sus paredes y cubierta al sol. Los inventos de la cubierta pivotante y paneles solares móviles están todavía por explotar comercialmente, pues el sistema permite orientar la casa donde uno desee, entradas, vistas, paisaje, etc., y no mirando al sol. En consecuencia, los inventos permiten aplicarse a todas las viviendas de una urbanización. Esto es una maximización estupenda, optimizando la energía en todas ellas y con independencia del diseño de cada una. Hombre, evidentemente, el diseño de una cubierta cuadrada o rectangular pues va con paredes más o menos cuadradas y rectangulares. Si lo haces todo muy orgánico, pues a lo mejor la cubierta canta un poco.